42 meses. El tiempo que no pertenece al mal, sino a la fuente que lo limita. En Apocalipsis 13, la bestia recibe autoridad por 42 meses. No es un número al azar, es el número del tiempo prestado. El tiempo donde la oscuridad avanza, pero no reina. En toda la Escritura hay números que no solo cuentan, sino que revelan. Entre ellos, el de 42 es un número que arde. Un número que marca transiciones, juicios, caminos, límites. Un número que aparece cuando Dios permite que algo oscuro avance, pero solo hasta donde Él decide. Hoy abrimos el misterio del 42, el número que define el tiempo prestado del dragón en Apocalipsis 13. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así describe Juan el periodo en que la bestia se levanta desde el mar. No es un número al azar, es un número que ya ha aparecido antes, marcando momentos donde el mal parece avanzar, pero nunca sin límite. El 42 es el tiempo donde la oscuridad se mueve, pero no reina. Es el tiempo donde el dragón ruge, pero no vence. Es el tiempo donde la bestia imita, pero no sustituye. Antes de Apocalipsis, el 42 ya había marcado un viaje. 42 campamentos recorrió Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Un camino de purificación, prueba y transformación. Cada etapa era un recordatorio. Dios guía incluso cuando el desierto parece interminable. El 42 es un número de tránsito, nunca de destino. Así también los 42 meses de la bestia no son un reino, son un tránsito hacia el juicio final. En tiempos de Eliseo, 42 jóvenes murieron por burlarse del profeta. Un episodio duro, pero profundamente simbólico. El 42 aparece cuando la irreverencia toca lo sagrado, cuando el desprecio por lo divino exige un límite. El 42 es un número que marca el momento donde Dios dice: hasta aquí. Mateo organiza la historia en 42 generaciones hasta Cristo. No es solo una lista, es un mensaje. La historia avanza hacia un propósito. El 42 anuncia que el tiempo de espera está por terminar. En la tradición hebrea existe un nombre sagrado, el nombre de 42 letras, el Shem Mem Bet. Un nombre asociado a creación, ascenso espiritual y protección. Mientras la bestia actúa por 42 meses, el pueblo de Dios se refugia en el nombre que sostiene el universo. El 42 del mal es temporal, el 42 del nombre es eterno. El dragón entrega poder a la bestia, la humanidad se maravilla, el mundo se inclina. El mal no gobierna, se le permite. El dragón no decide, se le concede. La bestia no reina, se le limita. El 42 es el sello del tiempo prestado, el recordatorio de que incluso la oscuridad opera bajo la soberanía de Dios. Pero Juan insiste, solo son 42 meses. El mal no gobierna, se le permite. Cuando los 42 meses terminan, la bestia cae, el dragón es juzgado y el reino se establece. El 42 no es el número del triunfo del mal, es el número que anuncia su final. Porque el tiempo del enemigo es contado, pero el tiempo del Cordero es eterno. Cada vez que veas el número 42 en la Escritura, recuerda: Dios marca los límites del mal, Dios guía los caminos del desierto, Dios protege con su nombre su identidad y Dios cumple su propósito en la historia. El 42 no es un número de miedo, es un número de esperanza. Y si la bestia no comienza con violencia, sino con cuernos como de cordero, Apocalipsis 13:5 no empieza con una guerra, sino con una boca que habla grandes cosas, una boca que blasfema, una boca que recibe autoridad por un tiempo limitado. Antes de la tribulación y angustia viene la narrativa, el engaño y la confusión. Antes del dominio visible viene la reestructuración de la conciencia, la programación del alma. Este verso nos revela algo inquietante. El conflicto final no comienza en el campo de batalla, comienza en el lenguaje, comienza en la redefinición de nuestra fe.
Hoy continuamos con la segunda y última parte de Apocalipsis 13:5. Ya hemos desentrañado lo que significa que se le dio boca, qué implica la blasfemia en su dimensión ontológica, y hoy entramos en qué representa el periodo de 42 meses y cómo este patrón no es futurista solamente, sino una dinámica que viene forjándose desde el principio de la creación. Porque la bestia no empieza conquistando territorios, empieza conquistando conciencias. Ya aprendimos que el Apocalipsis no es un mensaje aterrador para el futuro, es un mapa de la caída del ego. Apocalipsis significa revelación, la revelación de las intenciones del corazón humano. Es un camino a la ascensión y al despertar interior. Pocas palabras han sido tan malentendidas como en Apocalipsis. Para la imaginación colectiva significa destrucción, castigo, fin del mundo, caos definitivo. Apocalipsis no significa exterminio, sino quitar el velo, revelar lo que está oculto, mostrar lo que siempre estuvo allí, lo que la mente no era capaz de ver. El Apocalipsis no es, en su fondo más profundo, el fin de la creación, sino el fin de la ilusión. No es el derrumbe del universo, sino el derrumbe del ego como centro falso de la vida. Póngase cómodo o cómoda, en un lugar sin distracción, busque una taza de café y empiece a formarse teológicamente. Hoy usted va a aprender a interpretar uno de los libros proféticos más enigmáticos de toda la Escritura, Apocalipsis o Revelación. Vamos a leer el verso 5 nuevamente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Ya hemos explicado la boca que habla grandes cosas y blasfemias. Yo le exhorto a mirar el video número 18-2026. Ahí encontrará todo explicado y detallado. Hoy continuamos con el tiempo de 42 meses dado a la bestia. Dice Juan que a esa bestia se le dio autoridad, es decir, un permiso, límite y juicio. 2 veces aparece el pasivo, se le dio. Juan aquí nos revela la soberanía del Señor. La bestia no es fuente, es simplemente un instrumento. Antes de entrar en el estudio, quiero que analicemos el número 42 dentro del contexto escritural, porque el 42 no es un número al azar, es un número con un propósito. Hoy usted va a aprender a interpretar las escrituras dentro de su propio contexto, ya que la misma escritura se interpreta ella misma. Nosotros como maestros y estudiantes de la Escritura debemos de mantenernos dentro del contexto escritural, no forzando a la Escritura para que armonice con nuestras posturas adquiridas por el hombre. El mismo libro de Apocalipsis nos manda a no quitar ni añadir a lo que está revelado en él. No añadir ni quitar no es legalismo, es pureza de intención. Cuando tú añades a la palabra, tú mezclas la verdad con tu ego. Cuando tú quitas a la palabra, tú recortas la verdad para que no te confronte y armonice con tu ego. Ambas cosas producen lo mismo, idolatría, que no es otra cosa que una conciencia seducida por lo inmediato, por la gratificación, por el Dios de lo útil. En Biblia Studio TV nos mantenemos firmes en la interpretación que la misma palabra revela. Vamos a analizar el significado esencial del 42 en la escritura y la tradición hebrea, ya que toda la escritura está redactada dentro del contexto hebreo, arameo y griego koiné. El 42 aparece en la escritura como un número asociado a transición, juicio, prueba, autoridad divina y manifestación del mal en su fase final. En la tradición hebrea, además, se vincula con el nombre de 42 letras, Shen Mem Bet, uno de los nombres más sagrados de Yahweh. ¿Qué es exactamente el Shen Mem Bet? El Shen Mem Bet es el nombre de Yahweh compuesto por 42 letras. No es un nombre en el sentido común, sino una secuencia codificada de letras hebreas que expresa poder creador, protección espiritual, ascenso del alma, estructura del cosmos, transición entre mundos. No voy a entrar en detalles, ya que ese no es el tema de hoy.
Sin embargo, es considerado en el pensamiento hebreo y se asocia con el número 42. Vamos a ver el 42 en la escritura, en los textos y contextos. A partir de las fuentes consultadas, estos son los pasajes más relevantes donde aparece el número 42 y su simbolismo. Y quiero empezar con los 42 meses de autoridad de la bestia, Apocalipsis 13, y aunque no lo voy a ampliar ahora, sino más adelante, pero quiero iniciar con este texto. Apocalipsis 13:5 revela que la bestia recibe autoridad para actuar 42 meses. Y esto que voy a decir es importante entenderlo desde el principio. Yo mismo he enseñado que estos 42 meses hacen referencia a los últimos 42 meses del fin. Sin embargo, preparando este estudio he descubierto que eso no es así. Estos 42 meses no se refieren al tiempo final, pero más adelante lo explico. Este es un tiempo limitado pero intenso de persecución y engaño. El próximo texto donde aparecen estos 42 meses de opresión sobre la ciudad santa es Apocalipsis 11:2. Dice Juan que las naciones pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Es el mismo periodo de tiempo, visto desde la perspectiva del pueblo fiel, el cual está ligado a la bestia. El próximo texto lo encontramos en 2 Reyes 2:24. Los 42 jóvenes muertos por los osos. El 42 aquí revela un juicio inmediato contra la burla al profeta Eliseo. 42 jóvenes mueren atacados por osos. Este episodio subraya el carácter de juicio divino asociado al número. El próximo es Números 33. Los 42 campamentos de Israel en el desierto. Israel realiza 42 etapas desde Egipto hasta la tierra prometida. Representa un proceso de purificación, transición y formación espiritual. El próximo es Mateo 1, las 42 generaciones hasta Cristo. Mateo estructura la genealogía en 3 bloques de 14 generaciones. 14 por 3 es igual a 42. Esto presenta la historia como un proceso ordenado hacia la llegada del Mesías. El próximo es Segunda de Crónicas 22:2. El rey Ocosías y el número 42. Se menciona que tenía 42 años al comenzar a reinar, aunque Segunda de Reyes 8:26 dice 22. Este número aparece en un contexto de corrupción y decadencia real. Recordemos que Ocosías era hijo de Atalía, hija de Ondri, de la casa de Acab. Y aunque usted no lo crea, está relacionado con la iglesia. El próximo lo encontramos en las 42 ciudades levíticas, excluyendo las 6 de refugio. De las 48 ciudades levíticas, 42 no eran ciudades de refugio. Esto vincula el número con servicio sacerdotal y orden espiritual. Por tanto, el número 42 sigue asociado con la iglesia, y eso lo veremos ya mismo. También el número 42 en la tradición hebrea encontramos el nombre de 42 letras. Shem, Mem, Bet. En tradición hebrea, el nombre de 42 letras es uno de los nombres más poderosos de Yahweh. Se deriva del poema litúrgico Ana Bekoach, compuesto por 42 letras iniciales. Simboliza creación, ascenso espiritual, protección, transformación del alma. También en la tradición judía, el 42 es un número de paso entre mundos, un portal entre lo visible y lo invisible. Y también encontramos el 42 como combinación de 6 y 7. Algunas interpretaciones ven el 42 como 6 por 7, donde 6 es igual a humanidad, imperfección, y 7 es igual a plenitud divina. Es la interacción entre lo humano y lo divino, la tensión entre el bien y el mal, y la manifestación del anticristo como parodia del Mesías. En la escritura también encontramos el 42 como número de transición. En la numerología hebrea, los números que representan etapas como 40, 70, 400 suelen indicar procesos. El 42 aparece como etapa intermedia, tiempo de prueba y puente hacia la redención. Vayan tomando nota de todo esto, porque esto no se enseña en nuestras congregaciones. Ahora bien,
¿Cómo podemos relacionar Apocalipsis 13 con todos estos textos? Apocalipsis 13 presenta a la bestia actuando 42 meses. Ya sabemos que este número no es arbitrario. Conecta con los 42 campamentos de Israel, un camino de prueba. Conecta con los 42 jóvenes, juicio. Conecta con las 42 generaciones, historia dirigida por Yahweh. Conecta con el nombre de 42 letras, autoridad divina. En Apocalipsis, el 42 funciona como tiempo limitado del mal, juicio sobre la humanidad, última transición antes del reino, parodia del gobierno mesiánico. La bestia imita el orden divino, pero su autoridad es prestada y temporal. Para terminar, vamos ahora a los antecedentes históricos y simbólicos del 42. En la historia de Israel encontramos 42 etapas del Éxodo, transición nacional, 42 ciudades levíticas, orden espiritual, 42 jóvenes muertos, juicio por irreverencia y, como síntesis simbólica, el número 42 reúne 5 grandes ejes: juicio, Eliseo, Apocalipsis 11:13, transición, Éxodo, genealogía, autoridad divina, nombre de 42 letras, tiempo limitado del mal, 42 meses, puente entre mundos, 6x7, humano, divino. En Apocalipsis 13, el 42 no solo mide tiempo, revela la naturaleza limitada, imitadora y transitoria del poder de la bestia. Ya hemos analizado el número 42 dentro del contexto escritural. Por tanto, debemos de mantenernos en ese mismo contexto que la Escritura nos revela. Vamos a empezar el estudio analizando se le dio autoridad como un principio profético. El mal no es igual a Yahweh, sino una desconexión de Yahweh. El mal opera por permiso dentro de un marco de juicio. Digo dentro de un marco porque esa operación es limitada por el juicio. El texto recalca, se le dio, se le dio. Ahora bien, esto no busca asustar, sino que busca ubicarnos. Aunque el sistema ruja no es absoluto, está medido. Y esto es también importante que la iglesia conozca, porque ella está involucrada con este tiempo que se le ha dado a la bestia. La iglesia tiene que romper con esta falsa teología del rapto, con ese falso rescate antes de la tribulación con el cual han programado a la iglesia. Dice Juan, se le dio. Hablamos de un permiso divino y una pedagogía espiritual. ¿Pedagogía para quién? Para la iglesia y para toda la humanidad. Ahora bien, ambas capas, blasfemia y se le dio, coinciden aquí. El sistema blasfema. Y quiero hacer un alto aquí antes de continuar. Cuando hablamos del sistema de la bestia, no es referente a un hombre. El sistema de la bestia es un pueblo, un sistema de pensamientos colectivo. Entonces, el sistema blasfema, el ego blasfema. Pero el texto insiste, se le dio. Eso implica que esa autoridad no es soberana. Esa autoridad está bajo juicio. Tiene límite pedagógico. El Señor permite la presión para revelar lo que hay en el corazón. ¿En el corazón de quién? En el corazón de toda la humanidad, incluyendo la iglesia. Daniel 11 y 12 muestran lo mismo. El conflicto es el medio de purificación. La bestia expone qué tan firme es nuestra identidad. La pregunta es, ¿por qué 42 meses? Dice Juan que a esta bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses. Número, ciclo y naturaleza del tiempo de revelación. Ahora bien, esto que voy a explicar requiere de atención. Juan, en su revelación, nos revela 42 meses que se le ha dado autoridad a la bestia. Esos 42 meses lo encontramos solamente en la revelación de Juan. Juan también revela en Revelación 12:14 el término tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Y se nos ha enseñado que estos dos términos simbolizan lo mismo, pero eso no es cierto en su totalidad. Es cierto en el tiempo de durabilidad, sin embargo, no simbolizan lo mismo. Son dos capas interpretativas distintas.
Por otro lado, encontramos también el término 1260 días. Este término es también igual en tiempo o durabilidad, pero no simboliza lo mismo. Explicar esto tarda un buen tiempo, por tanto, voy a explicarlo sin profundizar a vuelo de pájaro. En Daniel aparece tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Eso es lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que es igual a 3,5 tiempos. No años, no días, porque el texto no revela eso. Nuestros teólogos son los que han interpretado años. Ese término de Daniel es profético y se cumple en el tiempo de la iglesia. Por tanto, ese tiempo profético de Daniel es lo mismo que Juan revela, 1260 días. Ya sea en el tiempo de los 2 testigos y el cuidado de la mujer en el desierto. Ahora bien, ya sean 42 meses, 1260 días o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, hace referencia al mismo tiempo o durabilidad. ¿En qué hemos fallado? Y me incluyo porque yo también malinterpreté. En que este tiempo, esta durabilidad, no hace referencia al último tiempo, sino que hace referencia al tiempo desde la resurrección del Mesías hasta su manifestación en la iglesia. Por tanto, debemos de permitirle al mismo libro de Revelaciones que se revele en sí mismo. Entonces, si esto es cierto, y lo es, la bestia que vio Juan salir del mar no es una de los últimos tiempos, sino una bestia desde el origen. Y eso es lo mismo que ya vi en Daniel en la primera bestia 7:4. Entonces, la iglesia debe de reconsiderar una reinterpretación de su teología, porque esa bestia ha estado en medio de nosotros desde la fundación del mundo. Vamos a continuar con el estudio. El 42 no es un detalle, es un código temporal. Juan ahora nos lleva a un análisis numerológico. Estos 42 meses es el tiempo de purificación. ¿Purificación de quién? De la iglesia. Hay algo que no dije antes. Estos 42 meses hace referencia a la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, la mitad de la semana en la que el Mesías reconfirma el pacto con muchos, hace referencia a la Jerusalén celestial. La primera mitad hace referencia a la Jerusalén terrenal. Esta mitad de la semana 70 o 3 años y medio indica lo siguiente: crisis incompleta, poder temporal, interrupción divina. Estos mismos aspectos lo encontramos en ambas Jerusalén, la terrenal y la celestial. En clave espiritual, los periodos de mayor oscuridad en nuestra vida son, simbólicamente, 42 meses. Esos 42 meses no son eternos, sí son intensivos, pero también son medidos. ¿Cuál es el propósito de estos 42 meses simbólicamente hablando en nuestra vida? Elemental. Revelar si adoramos al Cordero o si adoramos a la bestia. Y esta adoración no es alabanza, esta adoración reconocimiento de autoridad sobre nosotros. ¿Qué autoridad reconocemos sobre nosotros? ¿La autoridad de Cristo o de la bestia? Ya hemos aprendido que el número 7 suele representar plenitud o el cumplimiento de la voluntad divina. Estos 3 años y medio o 42 meses, que es la mitad de 7, representa plenitud interrumpida, tiempo cortado, autoridad provisional, proceso incompleto. Y esto es lo que encontramos en Daniel 9, en la profecía de las 70 semanas, en particular la última semana, la semana 70. Dice Daniel que a la mitad de la última semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Aquí encontramos la plenitud interrumpida, el tiempo cortado. Estos 42 meses, aunque simbolizan el tiempo de prueba de la iglesia, no significa que la iglesia esté bajo persecución y angustia todo el tiempo. Pero los tiempos de angustia, persecución y tribulación de la iglesia de todos los tiempos, la Escritura lo denomina 42 meses. ¿Por qué 42 meses?
porque es un periodo de prueba, persecución, tribulación y angustia en el que la iglesia entra, dependiendo del sistema de la bestia en ese periodo de tiempo. En diferentes partes del Oriente, la iglesia actual se encuentra en este periodo de 42 meses. En el Occidente, donde vivimos nosotros, ese periodo de oscuridad de 42 meses está a punto de manifestarse también. Por tanto, amados, esto debe de producir en nosotros un despertar de nuestra conciencia. La iglesia tiene que morir para el mundo y el mundo morir para la iglesia. Morir al mundo significa no permitir que los pensamientos del mundo se mezclen con los de Cristo en nosotros. Cuando eso sucede, nuestra mente se fragmenta y claudicamos entre dos pensamientos. Si usted tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu, la mente de Cristo en usted le dice. La bestia, a través de los tiempos, ha gobernado en ciclos de mitad, porque su reino es fragmentación. No puede llegar a 7, plenitud divina, solo a 3,5. Hablamos de un poder a medias, apariencia de plenitud. Cuando digo fragmentación, significa que el reino humano se encuentra dividido, fragmentado. Esta fragmentación o división no es literal, significa que las conciencias de la humanidad, inclusive la de la iglesia, se encuentra fragmentada, es decir, una conciencia no alineada con la voluntad divina. Esta fragmentación de la conciencia de la iglesia no es por desobediencia, sino por falta de conocimiento. Esta fragmentación en la iglesia es muy peligrosa, porque es una conciencia disponible para escoger a quién obedecer en un momento de angustia. La conciencia de la iglesia debe de ser pura, íntegra, sencilla, santa. Todo es sinónimo de alineamiento y coherencia. Y esta enseñanza tiene una aplicación existencial en nosotros, la iglesia. La iglesia debe santificarse, purificarse y alinearse con la voluntad divina sin excusas. La blasfemia puede verse como idolatría estatal, idolatría cultural, idolatría religiosa, idolatría del yo. La pregunta apocalíptica no es ¿quién es la bestia? La pregunta es ¿quién habla cuando yo hablo? ¿Habla el Cordero o habla la bestia? Hay temporadas donde la presión del sistema, ya sea externo o interno, parece total, pero el Señor la llama 42 meses. Tiene caducidad. El texto te entrena a resistir, perseverar sin desesperar. La pregunta es, ¿está la iglesia alineada para enfrentar estos 42 meses? Y para terminar con el verso 5, una síntesis espiritual. Apocalipsis 13:5 te dice, el sistema bestial conquista por lenguaje, boca. Su sello es la grandilocuencia, yo inflado, imperio inflado, orgullo y arrogancia. Su esencia es blasfemar, profanar lo sagrado, invertir valores. Su autoridad es prestada, se le dio. Su tiempo es limitado, 42 meses. La bestia no hereda eternidad. La bestia tiene boca, narrativa, habla grandezas, ego inflado, blasfema, profana la identidad divina, actúa 42 meses, autoridad limitada. Macro y micro son el mismo espejo. Lo que ocurre en imperios ocurre en la psique. La bestia no es solo un sistema, la bestia se forma en el ser humano, a la misma vez que el Hijo se forma en la iglesia. La pregunta es, ¿quién se está formando en usted? Ya hemos dicho que Apocalipsis 13:5 no es un llamado al miedo, es un llamado al discernimiento, a despertar la conciencia. La bestia habla, pero su autoridad es limitada. Blasfema, pero no es eterna. Se exalta, pero no es la fuente. El verdadero conflicto es interno. En nosotros se encuentra la causa. ¿Qué hay dentro de tu conciencia que causa confusión? ¿Quién gobierna nuestra narrativa? ¿La mente de Cristo o la de la bestia? ¿Quién define nuestra identidad? ¿La identidad de Cristo o la de la bestia? ¿Quién establece nuestra verdad? ¿Cristo o la bestia? Si la voluntad humana se alinea con la autonomía absoluta, la boca de la bestia habla a través de nosotros. Pero si nuestra voluntad se alinea con la mente de Cristo en nosotros, entonces el tiempo de la bestia, los 42 meses, siempre será temporal.
La victoria no es silenciar la bestia. La victoria es no dejar que su narrativa gobierne nuestra conciencia. Aquí comienza el discernimiento. Aquí comienza la alineación. No te pierdas la continuación de este extraordinario estudio de Apocalipsis 13. En el próximo video, antes de empezar el verso 6, voy a compartir una hipótesis sobre nosotros, la iglesia, e inmediatamente entramos con los versos siguientes. No te pierdas el estudio de Daniel, ya que Daniel y Apocalipsis se entrelazan. Si hoy has edificado tu alma, tu mente y tu corazón, hay personas que necesitan escuchar esto también. Tal vez un familiar, un amigo, un hermano de tu congregación o cualquier otro. Te exhorto a compartir este mensaje con ellos. Si tienes WhatsApp y quieres recibir nuestros estudios en tu celular, debes de suscribirte a nuestro canal en WhatsApp, Biblia Estudio TV. Puedes seguirnos en YouTube, Facebook, TikTok, la X, Rumble e Instagram. Biblia Estudio TV no es religión, es transformación. Conocimiento que despierta, verdad que transforma.